iniciar en la sesión académica el día de hoy con el tema de la prueba de oficio. Pero nosotros tenemos que tener en consideración un elemento muy importante cuando hablamos de la prueba de oficio, doctores. Ustedes tienen que recordar la necesidad que se tiene que mantener en el proceso penal cuando se habla de la prueba de oficio. ¿Cuáles son esos elementos circunstanciales? ¿Cuál es la necesidad de poder actuar en el marco del debido proceso? Y obviamente también cuál es ese ente regulador que va a poder plasmarse dentro de la prueba de oficio. Ahora, hablar de la prueba de oficio nos conlleva a nosotros poder enmarcarnos en el debate probatorio. Ese debate que va a poder estar instaurado dentro de la doctrina legal, que obviamente también va a poder permitir encontrar dos sistemas al juez. El primer sistema, que va a estar enmarcado en de qué forma y de qué método se va a poder establecer. Y segundo, cómo se va a poder esclarecer los hechos, cómo se va a poder esclarecer la verdad procesal y obviamente también la verdad material dentro de estos parámetros. Hay que darnos cuenta de algo muy interesante. La actuación que se va a poder establecer nos va a poder conllevar que en un acto de insuficiencia probatoria, el juez tiene la potestad de poder actuar en favor de una de las partes, en favor del carácter procesal que obviamente se va a establecer dentro de estos lineamientos. Y obviamente también nos conlleva hacernos la siguiente pregunta. ¿Se puede hablar de debida motivación de las resoluciones judiciales? ¿Es el juez el llamado de poder actuar mediante la objetividad? ¿O qué es lo que se va a buscar con la prueba de oficio? Y ahí lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es algo muy interesante. Se va a utilizar una terminología muy apartada, pero también muy vinculante dentro del proceso que está referido a la parcialización. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la parcialización? Esa parcialización no solamente cuando se tenga la convicción y certeza de que en el proceso penal, de que en la propia actuación se viene teniendo elementos circunstanciales para poder demostrar cada uno de los hechos y cada uno de los elementos que el juez va a mantener, y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy interesante. Esto va a ayudar al juez activamente, no solamente para que se plasmen las resoluciones, sino que también tengan puntos concatenados y puntos de acopio de información al momento de poder actuar dentro del debate probatorio. Entonces, yo les comento algo muy interesante. Hace poco yo tuve una audiencia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, ¿correcto? El Ministerio Público había presentado todas las pericias pertinentes, pero faltaba una pericia muy importante que era la ficha de valoración de riesgo. Un elemento circunstancial que va a poder demostrar con esta nueva guía de aplicación del Ministerio Público que ya no hay afectación, sino que tiene que establecerse un daño. Y el juez, ¿qué es lo que estableció? Que se presente de oficio esta prueba que pueda determinar no solamente el daño que se ha podido ocasionar al menor, sino que también que pueda demostrar cuál es la agravante y también pueda demostrar el elemento circunstancial de la gravedad. Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy interesante. El rol del valor probatorio va a ocupar un punto muy importante dentro de la prueba de oficio, porque nos va a llevar a hacernos la siguiente pregunta. ¿Funciona establecidamente la prueba de oficio? Y la respuesta es que sí, porque en nuestro sistema procesal penal, más allá de poder encontrar un funcionamiento correcto, concreto, lo que se tiene que buscar es de qué manera y de qué hechos se está hablando y se está discutiendo en el sistema procesal penal. Y es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Estos elementos nos van a conllevar a hacernos la siguiente pregunta. ¿El debate probatorio en qué se va a regir? ¿Cuáles son las pruebas necesarias que tiene el Ministerio Público, la defensa técnica y el juez? ¿Qué rol va a ocupar en este tipo de pruebas? Ya hay un pronunciamiento en base al Acuerdo Plenario 1/2019, que son los niveles de sospecha, pero yo siempre me centro en dos, en el tema de la sospecha grave y en el tema de la certeza. Pero esto nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. La prueba de oficio va a tener un carácter de urgencia e inaplacibilidad. Mejor dicho, no se tiene que aplazar, claro que sí. ¿Por qué? Porque nos va a conllevar de que eso va a poder establecerse criterios uniformes y criterios paralelos para su propia determinación y su propia configuración. Y ahí vamos a entender algo muy interesante, que el funcionamiento correcto, concreto, extensivo y suspensivo de la prueba de oficio va a tener su finalidad material dentro de estos supuestos. Ahora, partamos de otro interrogante.
Estos elementos circunstanciales o poderes probatorios que comúnmente se les llama en la prueba de oficio, se encuentran enmarcados primeramente en el Código Procesal Civil. Esto tiene dos finalidades y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque la primera finalidad va a estar establecida en el artículo 194 y este artículo 194 nos va a poder establecer que las mismas pruebas de oficio van a ser aportadas, van a ser insuficientes, siempre y cuando puedan permitir y generar convicción de los hechos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que la propia finalidad de la prueba de oficio es buscar la verdad y establecer una función garantista. Si es que no se cumple esos dos presupuestos, estaríamos hablando de que no se puede discutir y contravenir una prueba de oficio. El juez, que es el director de debates, que es el encargado y el llamado a poder establecer criterios uniformes, a poder parcializarse cuando ya tenga no solamente un punto disuasivo, un punto circunstancial de elemento de prueba, va a poder llamar a la prueba de oficio siempre y cuando necesite recopilar información necesaria para determinar su sentencia. Pero acá nos conlleva la siguiente pregunta, y creo que ustedes también en los procesos se la han realizado siempre. ¿Se respeta el derecho de contradicción? Obviamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que el derecho de contradicción va a tener que ser atribuido y va a tener que ser establecido en el marco de la propia motivación de la resolución. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta y entender que en nuestro sistema el propio derecho de contradicción va a tener una finalidad específica y va a tener una finalidad eh, enmarcada al proceso penal. Pero esto nos conlleva a la siguiente pregunta, que no solamente el derecho a ser oído, el derecho a contradecir las pruebas, el tema de igualdad de armas procesales, van a fortalecer cada uno de los ámbitos, tanto para la defensa y tanto para el Ministerio Público. Lo que va a garantizar es que vamos a promover la transparencia y contribuir a la verdad procesal. Esa verdad procesal que va a respetar derechos innatos de la persona, pero también va a poder establecer criterios uniformes para poder determinar la responsabilidad de la misma. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta, doctores. ¿De qué manera taxativa, de qué manera puntual se viene siguiendo por parte de los legisladores la prueba de oficio? Solamente cuando genere ciertos sesgos, ciertos vacíos, ciertos modelos que no puedan determinar la responsabilidad penal de una persona. No. Esta finalidad y estos poderes probatorios nos conllevan a nosotros poder entender de una manera más extensiva, pero también más sustantiva de la norma. Si bien el juez tiene la potestad de poder solicitar información para poder requerir una motivación en su propia sentencia, la defensa y el Ministerio Público son los llamados a que brinden elementos de corroboración y obviamente puedan aclarar cualquier disyuntiva o cualquier problemática que se pueda presentar en el juicio. Les comento un caso. Eh, Uno de los elementos circunstanciales para poder determinar eh, el delito de hurto famélico es la configuración de que no se haya reproducido o que no se haya realizado el pago de lo que se ha consumido, de lo que se ha realizado sistemáticamente, entre otros. Esto sucede en la ciudad de Cusco cuando dos personas que eran turistas peruanos van a un restaurante muy conocido en Cusco y posteriormente cuando quieren realizar el pago le dicen que tienen problemas de tarjeta, entre otros. Pero ¿cuál era la prueba material? La prueba material era el video que había sido solicitado por el representante del Ministerio Público para poder establecer que tenían un comportamiento disuasorio y también evasivo de no querer pagar lo que habían consumido. Pero nos conllevaba la siguiente interrogante: ¿cómo el fiscal podría determinar que las personas que habían consumido no tenían la intención de pagar? No estaban en su posición, no habían sido comentados esas problemáticas, entre otros. Pero el juez advirtió algo muy interesante. Advirtió y dijo que los números de cuenta, que las tarjetas bancarias que ellos hayan podido tener en su momento, que sean
primero, descubiertas, que sean que se levante el secreto bancario para poder demostrar si es que ellos tenían o no tenían el conocimiento previo para poder establecer esa misma. Y es ahí donde se pudo determinar que ellos no tenían ni 20 soles ni 30 soles para poder cancelar lo que habían consumido. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo ello? El juez puede llamar a solicitar información complementaria para poder aclarar y también motivar su resolución, sí lo puede hacer. Eso no solamente está enmarcado en la prueba de oficio, sino que también eso está enmarcado en el principio de inmediación. Ese principio de inmediación que no solamente va a garantizar la doble función de la prueba de oficio, sino que también va a poder permitir que todas las pruebas, todos los actos que hayan podido ser considerados insuficientes, puedan demostrarse y puedan tener ese valor probatorio. Algo que también nos interesa a nosotros conocer y también saber en el proceso penal es lo que va a generar convicción al juez. Y es una gran problemática, porque al juez no le puedes hablar de pruebas, al juez le tienes que demostrar con hechos la inocencia de tu cliente. Y el fiscal es el llamado a que como tiene la inversión de la carga de la prueba, es el llamado a poder realizar una imputación concreta a cada una de las personas, pueda tener elementos circunstanciales y demostrar la responsabilidad penal de cada una de las personas procesadas. Pero, ¿qué es lo que sucede en el caso que les voy a traer a colación? Este caso es un caso de minería ilegal, donde la prueba material que se viene realizando y se viene manifestando es de que la persona que está siendo llamada, que está siendo citada, eh, viene a contravenir porque no se le otorgó la buena pro en una construcción. ¿Correcto? Entonces, como la otra persona se le otorgó la buena pro para que puedan construir eh, una carretera, le puedan construir una edificación que ha sido también promulgada por el Estado, lo que se había establecido en este criterio es de que el juez pueda rendir, primero, como prueba de oficio, la convocatoria, la postulación que determine y pueda también contravenir un conflicto de intereses de por medio. Pero ¿qué es lo que sucedió acá, doctores? Pasó algo muy anecdótico. En este caso, cuando se habló de la tipificación, los únicos elementos de convicción que se había podido determinar por parte del Ministerio Público era la declaración de la persona que no había obtenido la buena pro, la convocatoria que había sido presentado por el Ministerio Público, según que se afirmaba que no cumplía con el perfil, con los datos que se había podido establecer, pero un dato importante que también nos llamó mucho la atención, que estaba referido al tema de la experiencia que se podía garantizar. Y eso nos conllevaba a nosotros poder entender que en los actos que habían sido contravenidos, la persona no contaba con la experiencia, pero tenía todos los documentos necesarios para poder establecer estos criterios. ¿Cuál era el problema acá? El conflicto de intereses que se pudo determinar dentro de este tipo de aspectos conllevó a que el juez pueda solicitar como prueba de oficio no solamente los propios gastos operativos que se hayan podido materializar en la construcción de la carretera, sino que también habían establecido aunadamente y paralelamente de que había estado inmiscuido en delitos de minería ilegal. Pero lo que no se pudo contrarrestar, y es ahí donde ustedes que siempre tienen que recordar, que estos sesgos y estos vacíos procesales van a ser a favor del imputado, a favor del procesado. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, doctores. ¿Qué es lo que establece y qué es lo que nos otorga el artículo 385 del Código Procesal Penal? Les comento, nos pone cuatro elementos circunstanciales, supuestos y condiciones para su propia actuación probatoria. ¿Qué es lo que se tiene que hacer durante la investigación preparatoria? ¿Cómo se puede actuar? El juez, ¿qué es lo que puede solicitar? Solamente se va a ver una cierta parcialidad para la defensa, para el Ministerio Público, cómo tiene que ser la actuación probatoria del juez dentro del proceso penal. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que va a ser no solamente durante la investigación, sino que también durante la etapa de juzgamiento. Y es ahí donde vamos a establecer que el artículo 385 está cumpliendo su finalidad taxativa y normativa.
Pero el artículo 155 del Código Procesal Penal va a establecer no solamente las exclusiones que se puedan presentar por el Ministerio Público, pero también nosotros tenemos que garantizar algo muy interesante, la oposición de medios probatorios. Podemos garantizar con nuestro perito de parte, con nuestro perito grafotécnico, con nuestro perito psicólogo, con nuestro perito científico, entre otros, que esa prueba que ha sido presentada, que ha sido solicitada, pueda caer en vicios o en errores. Lo que comúnmente se llama o lo que comúnmente se instaura es de que se rinda copias al Ministerio Público para que ellos, mediante la cientificidad, puedan esclarecer la determinación de estos actos procesales. Pero les comento un caso muy interesante. Hace poco se solicitó por parte de un caso que esto sucedió en Huancayo, donde la persona había sido llamada, había sido procesada por el delito de violación sexual. Pero pasó algo muy interesante, que esta persona, más allá de que se encontraba recluida, se había rendido copias a la gerencia administrativa de la unidad ejecutora de investigación del Ministerio Público, para que pueda demostrar mediante estudios científicos, mediante estudios reactivos, cuál era la determinación, si el líquido preseminal o si el semen encontrado dentro del cuerpo de la fémina era de la pertenencia de mi cliente. Pero ¿cuál era la gran problemática acá? Que en el Instituto de Medicina Legal manifestaban de que no tenían y no contaban con ese reactivo. Y ahí lo que se solicitó es tener una pericia de parte y poder determinar si es que existió alguna responsabilidad de mi cliente. Pero pasó algo muy interesante. No solamente esta prueba de oficio que fue presentada, esta prueba de parte que fue presentada por cada uno de nosotros, conllevó a poder esclarecer los hechos, sino que también nos puso de una manera subjetiva y taxativa de qué manera se viene teniendo el rol fundamental por parte del Ministerio Público. Lamentablemente, y yo entiendo a los fiscales, ellos por la misma carga y sobrecarga laboral que ellos presentan, no tienen toda la capacidad logística, técnica y el recurso humano para poder esclarecer la verdad. Pero nos conlleva a nosotros poder ponernos en el escenario siguiente. ¿Cuál va a ser el rol fundamental que se va a poder ocupar dentro de la participación del proceso, dentro de cada una de las etapas procesales? Y es ahí donde nosotros tenemos que enmarcar algo muy interesante. Estos poderes probatorios y esta prueba de oficio que se va a poder garantizar tiene que tener un filtro necesario. Dos elementos, fiabilidad y credibilidad. Si es que yo voy a solicitar una prueba de parte, una prueba de oficio, que no es fiable y no es creíble, ¿cuál va a ser la intencionalidad de poder solicitarla o presentarla? Yo como abogado, yo como juez, yo como fiscal, tengo que tener la garantía mínima de que el juez va a poder admitir y no va a desestimar esta prueba y este medio circunstancial para poder esclarecer los hechos. Pero algo pasa, y creo que en nuestro sistema nos conlleva a hacernos la siguiente pregunta. Como su mismo nombre lo dice, la prueba de oficio tiene una particularidad no solamente extensiva, sino que también suspensiva cuando se va a tratar de poder ejemplificar. Y esto sucede cuando los jueces, a pesar de tener una decisión tomada, le dicen al fiscal, oye fiscal, solicita esto, haz esto, investiga esto. Y obviamente lo que nosotros estamos olvidando es que hay un principio regulador que es el principio de preclusión. Lo que no pudiste hacer en su etapa, no lo puedes hacer en una etapa posterior. Y nos conlleva a nosotros poder encontrarnos en un estado de desigualdad de armas procesales. Y eso nos conlleva a nosotros poder entender algo muy interesante. ¿Cuáles son los límites y las salvaguardias en el proceso penal de las pruebas de oficio? ¿Tenemos que poner límites? Claro que sí. Tenemos que poner salvaguardas necesarias que puedan garantizar un correcto funcionamiento, no solamente de las pruebas, de la obtención de las pruebas, de los medios de prueba, de la fuente de prueba, del objeto de prueba, claro. Pero esto nos conlleva a nosotros poder ponernos en un estado de imparcialidad judicial. Si no se establece una imparcialidad judicial,
y no se hace un respeto del derecho de las partes, estaríamos hablando de que no se está respetando primero el principio acusatorio. Como su mismo nombre lo dice, esto es un carácter excepcional, un carácter subsidiario. Es de una manera excepcionalísima, como última ratio. Esto obliga al juez a tener una motivación de las resoluciones judiciales. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? Algunos jueces, no todos, no motivan sus sentencias. Y cuando van a otra instancia, en segunda instancia, en apelación, le dicen, ¿y qué te ha dicho el ATCUO? ¿Qué te ha dicho el juez de primera instancia? Ah, no, el juez de primera instancia me ha dicho tales, 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 pero no me ha motivado, no me ha ejemplificado, no me ha dicho la doctrina, la base legal, la jurisprudencia, sino solamente ha resuelto con los hechos. Y obviamente esto genera a que no haya una pertinencia dentro de la resolución. Y acá tenemos que entender algo muy interesante, queridos doctores. Esto va a poder garantizar el principio de contradicción. Este principio de contradicción no solamente va a estar reflejado en lo que se quiere y en lo que se debe, sino que también va a garantizar que la propia defensa técnica pueda tener actos de proporcionalidad y actos de pertinencia al momento de poder utilizar las pruebas. Hay que entender, y esto nos conlleva a nosotros poder tener una mejor capacitación, que esos fundamentos legales, jurisprudenciales, citas del Tribunal Europeo, citas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Belén do Pará, la Convención de Palermo, entre otros, conllevan a poder tener límites estrictos y salvaguardias procesales. No se puede permitir, y eso tenemos que ser muy enfáticos, y eso le digo a la defensa técnica, de que la prueba de oficio se utilice como una prueba común, porque es de una manera subsidiaria, es de una manera excepcional. ¿Va a garantizar una motivación? Claro que sí. Que puede ser en el propio escenario o en el peor escenario un acto que va a acarrear responsabilidad para tu cliente, lo puede ser. Pero también puede ser un elemento circunstancial que pueda demostrar la inocencia de tu cliente. Me pasó un caso en Tacna, les comento, donde había existido un acto de violación sexual, pero este acto de violación sexual se había transcurrido a una persona que era mayor de edad, ¿correcto? Y el único sospechoso que había sido llamado o había sido, llamémosle, vinculado al proceso, era un jovencito de 21 años. Entonces, nos ponía en el escenario de cómo podíamos demostrar el tema del resto de los espermatozoides, pero para este acto, lo que habíamos nosotros evaluado es de que habían transcurrido más de 3 a 4 días. No íbamos a encontrar espermatozoides completos dentro del útero de la mujer y obviamente también no podríamos tener una certeza de su responsabilidad de la persona. Pero pasó una particularidad. Por circunstancias de la vida se encontró un espermatozoide completo y se pudo demostrar la inocencia de este joven, que obviamente él no había cometido este acto aberrazante, este acto que no conllevaba también una correcta transparencia y obviamente también no conllevaba poder tener un acto de condena, porque él no había sido partícipe de lo que se le venía imputando. Pero también nos conllevaba a nosotros poder entender el siguiente escenario. ¿Qué es lo que sucede cuando la cientificidad ya pasa los límites y no se puede esclarecer los hechos no solamente con la propia normativa procesal penal? Es ahí donde nosotros utilizamos algo muy interesante, es de que la propia ciencia forense, la propia tecnología, la propia forma de poder esclarecer los hechos, conllevan y facultan al juez de que no solamente la prueba de oficio pueda ser utilizada de manera subsidiaria, sino que también los obliga a utilizarlos de manera excepcional. ¿Qué es lo que pasa? Y ustedes harán la siguiente pregunta. Cuando el fiscal se olvidó de presentar un medio probatorio determinante para poder demostrar el delito de lavado de activos o el delito de cohecho o enriquecimiento ilícito, que era una pericia contable, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? El juez, como su mismo nombre lo dice, si no ha valorado,
puede solicitarlo de manera excepcional, pero eso lo que también va a conllevar es de que se vulnere el principio de igualdad de armas procesales. Ya no hay proporcionalidad porque el juez está inclinando la balanza para poder esclarecer los hechos. Pero ¿de quién era el trabajo? ¿No era el trabajo del fiscal? ¿No era el trabajo del abogado defensor? ¿No era el trabajo del procurador público? Nos conlleva a nosotros poder entender el siguiente escenario. ¿Cuál es la finalidad de poder establecer estos criterios? Hay jueces que tienen un chip un poco garantista, que está bien, porque nuestro código es garantista, pero hay jueces que también tienen un chip medio pro fiscalía, llamémosle así, que tienen cierta inclinación hacia el Ministerio Público, así no tengan una prueba contundente al momento de poder establecerse. Pero hay que darnos cuenta de algo muy importante. Lo que se tiene que establecer son criterios uniformes y criterios que puedan determinar la responsabilidad de la persona, pero también conllevan al fiscal a que haga una correcta individualización y que ocupe un rol fundamental, no solamente en las pruebas, sino solamente con los hechos que puedan demostrar la responsabilidad penal de una persona. Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy interesante, doctores. ¿Cuán efectivo puede ser nuestro sistema procesal penal con las pruebas de oficio? ¿Se va a garantizar o se va a vulnerar derechos? ¿Es un regalo o un desafío? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que para poder hablar de las pruebas de oficios de una manera más taxativa, más ejemplificada, más puntual, tenemos que marcarnos en algo muy interesante. Tenemos que marcarnos de que el proceso penal, así como tiene retos, tiene desafíos, el juez también tiene que aplicar de manera taxativa y completa cuál va a ser la finalidad y el enmarcamiento del proceso penal. Una gran pregunta que se hacía un jurista es, ¿la prueba de oficio es tu amigo o tu rival? Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante, doctores. ¿Qué lugar debe ocupar la prueba de oficio en el razonamiento de los jueces? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que la prueba de oficio se tiene que aplicar solamente en la etapa valorativa del proceso. Esa etapa que va a determinar la parte resolutiva durante la valoración de medios probatorios que puedan tomar la decisión de ordenar la actuación de medios de hechos. Pero también no se tiene que confundir esta etapa valorativa como una prueba de oficio. Y ustedes se dirán, y obviamente harán la siguiente pregunta. ¿Esto dónde ha sido reconocido, doctores? ¿Dónde se ha podido establecer estos criterios uniformes? Les comento. El décimo pleno casatorio nos dice algo muy interesante de la aplicación de la prueba de oficio. Y nos dice puntualmente que la propia aplicación de la prueba de oficio se podrá realizar al terminar la práctica de las pruebas. Y esto va a ser excepcionalmente admitido antes de la sentencia. O sea, esto es lo que precisa este décimo pleno casatorio, pero también nos fija algo muy interesante, que esto va a tener que ser resuelto y va a tener que ser enmarcado en base a las premisas que puedan permitirle al juez no solamente de que se ha agotado la etapa decisoria, sino que también va a poder garantizar su fundamentación dentro de la sentencia. Va a ser un salvavidas para el juez para que diga, oye, la norma me lo faculta, el décimo pleno casatorio me lo adhiere. Pero también tenemos que entender algo muy interesante, doctores. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta cuando ya se pierde estos tres elementos circunstanciales? Y esto se presenta en una queja de derecho en la Corte de Justicia de la Libertad, en la Corte Suprema, en el año 2021. Tres elementos: hecho, decisión y relevancia, el famoso HDR. ¿Qué es lo que se tiene que tener en consideración en estos actos? Cuando hablamos de hechos, tenemos que darnos cuenta de los elementos que han podido configurar esta propia decisión. Y en estos actos, en esta queja 330-2021, ¿qué es lo que ordena el juez? Ordenó de oficio un nuevo examen médico legal, porque el anterior que había sido presentado por el perito oficial presentaba inconsistencias, presentaba vacíos, no había conclusiones precisas, entre otros. ¿Qué decisión tomó la Corte Suprema mediante este recurso de queja? Dijo, oye,
tú no puedes solicitar de manera eh, ordinaria, de manera verbalizada, de manera puntual, este tipo de pruebas. Estas pruebas de oficio son excepcionales. Obviamente tienen que encontrarse motivadas y sujetas a contradicción por cada una de las partes procesales. Ahora, ¿cuál va a ser la relevancia de este recurso de queja? Nos conlleva poder establecer dos aspectos y dos verbos rectores muy importantes. Primero, confirma algo muy interesante que ustedes siempre tienen que recordar, que el juez tiene un poder, correcto, pero así como tiene un poder, tiene un deber. Y algo que dijo también, por ejemplo, haciendo una referencia a unas películas de Marvel, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto nos conlleva a nosotros poder entender cuando la prueba es insuficiente, cuando la prueba no puede determinar la función acusatoria, ya no es responsabilidad del juez. El juez tiene un rol garantista, pero también tiene un rol dividido en lo que puede establecerse dentro de los medios que le pueda presentar cada uno de los órganos procesales. Pero tenemos que entender algo muy interesante, doctores. ¿Qué es lo que sucede y qué podemos hacer cuando un juez pierde la objetividad? Se deja inclinar la balanza y obviamente no va a garantizar una igualdad de armas dentro del proceso. Como establece este recurso de queja 330-2021, hay los medios necesarios para poder establecer este tipo de supuestos y obviamente también que puedan garantizar un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Pero pongámonos en el siguiente escenario. ¿Esto va a garantizar que pueda establecerse criterios uniformes por parte de los magistrados? No. Lo que va a garantizar es que se pueda marcar un precedente y que ese precedente pueda ser utilizado en distintas sentencias, en distintos actos, en distintas vulneraciones que se puedan presentar no solamente a los fiscales, sino también a los abogados. Ahora, hay otro recurso de nulidad que es el 1785-2018 de Lima Este. Este recurso de nulidad 1785-2018 Lima Este nos dice algo muy interesante. ¿Qué es lo que sucedió en los hechos? Les comento. Durante los hechos se ordenó que se pueda establecer de manera de oficio una pericia balística adicional, ¿correcto? Entonces, ustedes saben que el Ministerio Público tiene la potestad, tiene la garantía de poder solicitar las pericias pertinentes y conducentes que ellos requieran para poder esclarecer los hechos. Pero esto ha sido solicitado por el juez con la única finalidad de que pueda determinarse si es que los testigos y es que los peritos tenían alguna incidencia, ya que en las propias declaraciones han incurrido en contradicciones. Digan ustedes, ¿no se vulnera el principio de legalidad y el debido proceso? Claro que sí. Y por eso este recurso de nulidad reafirma y sustenta estos hechos y esta decisión. Esto conlleva que nosotros podamos entender algo muy interesante, de que estos actos puedan ser conllevados para un análisis específico, para un medio sustantivo, para un medio esencial. Y la Corte Suprema lo reafirma, pero obviamente también determina algo muy interesante. ¿Cuáles han sido la trayectoria de los disparos? ¿Cuál ha sido la posición que ha podido mantener el imputado? ¿Cuáles son los elementos corroborados que se puedan establecer por la propia teoría del caso? Y obviamente también lo que puede establecerse de alguna u otra manera es qué elemento circunstancial puede reforzar la prueba de oficio. Y nosotros tenemos que ponernos en el siguiente escenario. Si es que el fiscal no solicitó y si es que el juez encuentra esos vacíos legales, esos sesgos que permitan no poder tener una interpretación literal, nos va a conllevar a nosotros poder darnos cuenta de que este acto decisorio en casos complejos pueda ser utilizado siempre y cuando existan dos elementos: una insuficiencia probatoria y una contradicción dentro de los elementos que han podido ser presentados. ¿Por qué? Porque para el juez puede significar dos cosas.
que los propios testigos han encontrado o se han encontrado involucrados dentro de los hechos, pero también puede significar la absolución de tu cliente y también puede significar que no se ha mantenido una correcta investigación e individualización de los sujetos procesales. Entonces, partamos de esa teoría y partamos de lo que nos dice este recurso de nulidad. ¿Tiene que tenerse requisitos de exigibilidad para poder demostrarse? Sí los tiene que tener. ¿Tiene que tener elementos de corroboración? Sí los tiene que tener. Pero también tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante y muy importante. Un elemento, un verbo rector que nos conlleva y que plasma también toda la prueba de oficio, que es el convencimiento. El artículo 158 del Código Procesal Penal nos dice algo muy importante, que la propia valoración se tiene que establecer en qué, en la racionalidad y se tiene que basar en la sana crítica. De eso no hay discusión, pero de lo que hay discusión es de que si es que esta valoración y esta sana crítica no es motivado en la sentencia, ya no se puede establecer un convencimiento como tal. ¿Qué es lo que tiene que valorar el juez, doctores? Relevancia y pertinencia. ¿Por qué esta prueba material? ¿Por qué esta declaración? ¿Por qué esta prueba de oficio que está siendo solicitada va a poder ser un elemento circunstancial para poder esclarecer los hechos? ¿Cuál es la pertinencia de ello? ¿Cuál es la utilidad de ello? Y algo que ustedes siempre tienen que corroborar, doctores y doctoras, es el tema de la credibilidad de la fuente. No sé si ustedes, creo que la mayoría sí, han escuchado la teoría del fruto envenenado. Entonces, nosotros no podemos permitir y no podemos encontrarnos en los ciertos sesgos o vacíos que puedan encontrarse por parte del Ministerio Público y que obviamente también van a ser utilizados por los medios de comunicación. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un hincapié y un paréntesis al momento de poder tener corroboración y credibilidad de la fuente. Si es que no se tiene esos dos elementos circunstanciales, ya no va a haber coherencia con el acervo probatorio. Tenemos que tener un orden concatenado, un orden estructural que permita poder determinar roles, que permita poder determinar funciones, que permita poder determinar no solamente actos de corroboración, sino también actos de credibilidad de la persona. Y es difícil, porque yo puedo tener las pruebas, yo puedo tener los elementos, pero ¿qué pasa si es que no me genera credibilidad? ¿Qué pasa si es que esta prueba ha nacido por la propia contaminación de los testigos, por la propia manipulación de los peritos, entre otros, y obviamente también no va a generar una pertinencia al proceso? Lo que nosotros tenemos que establecer es coherencia de los actos y de los hechos. Tenemos que establecer líneas concatenadas que puedan permitir entender un correcto funcionamiento no solamente del proceso, sino de la actuación probatoria. Esto se tiene que basar, así como lo establecía las matemáticas, un silogismo jurídico. Menos por menos a veces te va a dar más, pero también tenemos que ponernos en el escenario que esa relevancia y esa conducencia y la propia pertinencia tiene que tener elementos periféricos. Y esos elementos periféricos van a poder generar credibilidad de los hechos, credibilidad del testigo y credibilidad de la fuente. Tres elementos circunstanciales que van a poder determinar una correcta valoración de la prueba. Ahora, hablemos de la incidencia de la prueba de oficio en el propio convencimiento. ¿Qué es lo que tiene que reforzar la prueba de oficio? ¿O qué es lo que tiene que modificar? La prueba de oficio, primero, puede reforzar no al fiscal, no al abogado, sino modifica o refuerza un convencimiento al juez. Cuando estas Cuando estos medios son aportados por cada una de las partes que obviamente no han podido determinar o no han podido atribuirles elementos circunstanciales, vamos a nosotros poder establecer que son medios de prueba insuficientes. Estos medios de prueba insuficientes, ¿qué es lo que van a poder establecer? Van a poder establecer, primero, que se ha podido determinar una duda insalvable de los hechos existenciales,
pero también van a poder generar una convicción firme y fundada y que tenga carácter de cosa juzgada de los hechos. Entonces, al poder hablar, al poder determinar esta incidencia, esta participación de cada uno de los roles procesales, nos conllevan a nosotros poder entender cuál es el rol fundamental que se ha podido determinar en cada uno de los actos procesales. Pero también nos conlleva a poder entender si esa incidencia, si ese convencimiento que se ha podido pautear, se ha podido mapear, va a poder determinar una duda insalvable al proceso o va a poder determinar una retrospectiva distinta de lo que se quiere del proceso penal. Ahora, entendamos algo muy interesante, doctores. ¿Se tiene que establecer límites para un convencimiento sesgado? Sí. Les comento 5 elementos que ustedes tienen que recordar, que ustedes tienen que establecer para que se pueda evitar un convencimiento sesgado. ¿Qué es lo que sucede cuando los medios de comunicación ocupan un rol fundamental en la decisión de un caso? A propósito de la sentencia de los 5 meses del expresidente Martín Vizcarra, nos conllevan a nosotros poder entender un aspecto muy importante. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es la razonabilidad? ¿Y qué es lo que le ha motivado a ello? Primero nosotros tenemos que basarnos en algo muy interesante, en la imparcialidad judicial. Si no hay imparcialidad judicial, nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay una cierta inclinación a la balanza de la propia sentencia del imputado. Tenemos que establecer respeto al principio de contradicción. Toda persona que está siendo procesada, que está siendo imputada, tiene el derecho a tener una defensa eficaz, a poder contradecir cada uno de los elementos de las pruebas que se le vienen contraviniendo en su contra. Pero eso también nos conllevan a nosotros poder entender la proporcionalidad y la medida. ¿Van a estar aunados o acarreados en los hechos y los elementos? Claro que sí. Pero esta proporcionalidad y esta medida tiene que ser sumado con la propia pertinencia de los hechos. ¿Qué tan pertinente va a ser esta prueba de oficio? ¿Qué tan útil se va a poder realizar y qué tan útil va a poder ser para poder generar un convencimiento al juez? Pero cuando ya se tiene un convencimiento sesgado, doctores, lo que nosotros tenemos que esperar son dos cosas: de que existe una fundamentación correcta, amparada a los hechos, a las normativas, al derecho, para que no se pueda realizar una apelación que no pueda permitir también una extinción de las pruebas. Ahora, ¿cuál es el rol fundamental del abogado? El rol fundamental del abogado no solamente es establecer criterios uniformes para poder demostrar su teoría del caso, sino que también el rol del abogado es de que va a encontrarse limitado a poder cazar las pruebas. ¿Cómo obtengo esta información? Ah, ya, me reúno con tal persona, convenzo a tal persona, y obviamente también no voy a poder establecer criterios uniformes. Eso es antiético, primero para poder empezar, pero nos conlleva a nosotros poder tener un marco regulador del que va a tener la carga de la prueba va a ser el representante del Ministerio Público. Y ese representante del Ministerio Público tiene que tener hecho, valor y norma y tiene que tener elementos que puedan determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados. Pero basémonos en algo muy interesante y sumemos a esto lo que nosotros tenemos que entender: el principio de presunción de inocencia. Este principio, que más allá de encontrarse consagrado, más allá de poder encontrarse establecido y enmarcado en el correcto funcionamiento de la administración de justicia, nos conlleva a nosotros poder entender puntos periféricos y puntos acordes de la investigación. Nosotros tenemos que darnos cuenta que se tiene que tener un marco correcto de la investigación, pero también se tiene que establecer un correcto funcionamiento por parte de los jueces. Si esa cúpula, si esa forma, si ese extremo de que no existe una correcta motivación por parte de los jueces, no va a poder determinar un correcto funcionamiento de la administración de justicia,
estaríamos hablando de que no se está cumpliendo con la finalidad de poder darle un buen trato al justiciable. Estaríamos hablando de que nuestro sistema, más allá de encontrarse en un avance en el proceso, estaría en un retroceso y volveríamos al Código de Procedimientos Penales de 1940, que es lo que no se busca. Pero tenemos que entender algo muy interesante, doctores. Estos actos tienen que tener, primero, una conexión entre la prueba de oficio y un convencimiento del juez. Esta convicción tiene que tener una convicción no solamente estrecha, sino una convicción plena y motivada. Estos medios probatorios tienen que tener una correcta función de las garantías procesales, claro que sí. Tienen que ser pertinentes, por supuesto. Se tienen que construir en base a los elementos que han sido corroborados y obviamente han sido utilizados en el proceso también. ¿Qué es lo que va a generar esta conexión entre la prueba de oficio y el convencimiento? Una formación de certeza judicial. ¿Se acuerdan que les comenté del Acuerdo Plenario 1/2019? El último requisito cuando ya se tiene sospecha grave o sospecha fuerte es la certeza. Porque la certeza va a estar aunado y va a estar regulado a lo que se puede establecer y a lo que se puede determinar en el proceso. Esto está entendido en que el rol fundamental del proceso penal tiene que estar garantizado en el correcto funcionamiento no solamente de la Administración de Justicia, sino que también en la correcta valoración por cada uno de los órganos procesales. Les comento, hay sentencias que han tenido muchos cuestionamientos al momento de poder ser o generar un precedente vinculante. Una de ellas es la del ex CNM, el doctor Inostroza Pariachi. Algunos de los jueces ya no toman como vinculantes las propias decisiones que se han podido establecer por el mismo caso que se viene en contravención de los cuellos blancos, pero nos conllevan a nosotros poder entender algo muy interesante, que la facultad excepcional, la facultad punitiva, la facultad que puede establecer criterios uniformes por parte de la Administración de Justicia, tiene ciertos límites y tiene ciertas posibilidades para poder originarse. Pero hablemos de algo muy interesante. Si esta conexión entre la prueba de oficio y el convencimiento del juez no se puede originar o no se puede establecer en un marco regulador, estaríamos hablando de que la propia sentencia condenatoria no encontraría una propia motivación como tal. Y esto sería o acarrearía a vacíos, a nulidades y obviamente a apelaciones futuras por partes de cada uno de los órganos jurisdiccionales. Y obviamente también tenemos que entender que esto tiene que estar estrechamente relacionado con lo que tú le quieres demostrar al juez. Al juez tú no le vas a enseñar de hechos. Al juez tampoco le vas a enseñar de derecho. Al juez lo que tú le vas a tener que demostrar son medios de prueba fidedignos, corroborados, que permitan poder tener una línea correcta de la investigación, una línea específica de lo que se puede investigar. Pero también vas a poder entregarle al juez una línea estrecha del acto que se ha podido corroborar y del acto que se ha podido materializar. Ahora, en España, les comento un dato interesante, hablan no solamente de valoración, de prueba de oficio, sino que tienen un curso muy interesante, dos profesores, que es Carmen Vázquez y Jordi Ferrer, que hablan de su curso de razonamiento probatorio de Girona. Los que han tenido la oportunidad de poder escucharlos, eh, ellos tienen una particularidad muy extensiva y muy específica en esto, porque nos dicen no solamente cuál es el camino para tener una correcta valoración probatoria, sino que también incentivan a los jueces de que ese nexo lógico, jurídico, que ese acto proporcional y ese acto a la medida tiene que estar sumado a las atenuantes y a las agravantes que se puedan establecer. Y nos conlleva a poder ponernos en el escenario siguiente. ¿Cómo se puede determinar judicialmente la pena correctamente? ¿Existe una brecha estrecha de los actos y de los hechos? Claro que no. ¿Qué es lo que se va a sancionar? ¿Cómo se va a sancionar?
¿De qué manera se ha podido permitir ciertos sesgos y ciertos vacíos por parte del Código Procesal Penal? Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy interesante. Esta conexión necesaria, esta conexión estructural, va a poder permitir establecer criterios uniformes no solamente en la determinación de la sentencia, sino que también que puede establecer una relevancia en el proceso. Ahora, cuando hablamos del propio convencimiento, tenemos que encontrarnos en un recurso de nulidad que es el 1016-2016 de la Corte Suprema. Este recurso de nulidad tiene tres elementos: hecho, decisión y relevancia. ¿Qué es lo que sucedía acá? Se conocía del proceso de robo agravado en una primera instancia. Se incorporó por parte de un medio de prueba un video de seguridad. Pero esto, la particularidad que tuvo es que no fue ofrecido por cada una o por ninguna de las partes procesales. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? Validó la actuación probatoria. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer una prueba determinante, una prueba que pueda también ser atómica y pueda respetar el principio de contradicción. ¿Cuál es el elemento circunstancial que pudo determinar el acto de robo agravado? El video de vigilancia que puede materializar y se puede observar la esfera de dominio, la sustracción del elemento material y obviamente también la tipificación que se ha podido mantener. Ahora, ¿esto va a generar una relevancia en el tema de la potestad del convencimiento? Claro que sí. Nos conlleva a nosotros poder entender que en el proceso penal tiene que haber un orden y una prelación de las pruebas. ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cuántas personas hicieron estos hechos? Y obviamente también lo que se tiene que garantizar en este tipo de elementos es de que pueda encontrarse una verdad material. Y esa verdad material, ¿qué es lo que se va a encontrar sujeto? A que garantice a que la defensa técnica pueda tener elementos corroborativos de los actos y de los hechos que se han podido materializar. Y esto también pueda permitir algo muy interesante, doctores, que se pueda ordenar de una manera concatenada, de una manera estructurada, los hechos que pueden ser materia de debate y se van a encontrar sujetos a ciertas vulneraciones dentro del proceso penal. Ahora, les comento algo muy interesante. ¿Qué es lo que sucedía o qué es lo que sucede cuando en algunos casos no se actúa de prueba de oficio? Por ejemplo, acá lo que solicitó el juez es el video de seguridad para que pueda demostrarse una prueba determinante. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en esos casos? El fiscal, al no tener una teoría del caso concisa, precisa, con elementos circunstanciales, lo que comúnmente hace es, si es un delito de flagrancia, allá, nos vamos a un proceso inmediato, prisión preventiva. Perfecto, ya. Porque se le ha encontrado en flagrancia, ha habido daños, ha habido un tema de golpes, lo has arras- arrastrado a la persona, entre otros. ¿Correcto? Pero lo que sucede acá, y en algunos casos, es de que ciertos fiscales, al no tener medios probatorios, no deciden continuar ni formalizar la investigación preparatoria. Solamente que lo que hacen en algunos extremos es realizar diligencias que puedan determinar una correcta valoración y una correcta identificación de los hechos, pero también nos encontramos en algo muy interesante, que el tiempo que está transcurriendo, la verdad que está huyendo, y obviamente no se va a poder tener puntos claros y líneas correctas para poder investigar dentro del proceso. Entonces, lo que yo siempre aconsejo, lo que yo siempre establezco es, tengan una línea de trabajo, tengan un orden concatenado de los hechos y de los actos que pueda determinar no solamente una responsabilidad de sus patrocinados, o pueda demostrar una absolución de la misma. Lo que ustedes tienen que tener son qué elementos tiene el fiscal, qué actos ha podido corroborar, qué cuestionamientos ha podido presentar, a qué testigos ha mandado llamar. Y es ahí donde nosotros vamos a poder entender que el rol del abogado defensor va a poder no solamente generar un convencimiento al juez. Lo que comúnmente se hace o lo que comúnmente se llama en el proceso penal
es de que se realice el famoso Cross Examination. Ese Cross Examination va a poder determinar algo muy interesante. Cuando se realice el interrogatorio a los testigos, a los peritos, pueda determinarse cuál ha sido la responsabilidad objetiva y subjetiva. Si tú dices que has observado el delito de robo, el delito de feminicidio o el delito de violencia, ¿con qué elemento lo ha realizado? ¿Cómo se encontraba esa persona? ¿Tiene cabello largo, cabello corto? ¿Tiene alguna marca en el rostro? ¿Tiene algún tatuaje? Entre otros elementos que puedan no solamente generar contradicciones y puedan también acarrear un refrescamiento de memoria por parte de los abogados defensores. ¿Y cuál es el trabajo del fiscal? El trabajo del fiscal se va a poder encontrar incursionado a que se tiene que respetar el principio de contradicción. Él es el que tiene que velar, pero también el juez es el llamado a que por el principio de inmediación tenga una escucha activa de cada una de las imputaciones que se han podido determinar y se han podido establecer dentro del proceso penal. Partamos de algo muy importante y les comento el siguiente caso. Esto sucede en la ciudad de Maynas, de la Selva, si no me equivoco, donde un joven de 19 años es acusado del delito de violación sexual, pero este delito de violación sexual con subsecuencia de muerte, ¿correcto? Pero la particularidad es de que esta persona tenía un homónimo, ¿correcto? Y este homónimo, lo que ha podido determinar es algo muy interesante, de que si bien se pudo identificar que era Marcelo Ramírez, no coincidía el lugar de nacimiento, no coincidía el número de identidad, no coincidía la prueba antropométrica, no coincidía el tema del reconocimiento facial, de la huella digital, entre otros. Pero ¿cuál era la particularidad de este homónimo, de la persona que era injustamente procesada? La particularidad es que era una persona muy tímida. Si tú le decías, oye, ¿sabes qué? Súbete un carro desconocido y que te lleves un rumbo, lo hacía. Correcto. Al momento de que ya se estaba deliberando la audiencia, el juez le dio la potestad y le dijo, señor imputado, señor Marcelo, pongamos el escenario, ¿usted cómo se declara? ¿Usted se declara inocente? ¿Usted se declara culpable? Entonces, en ese extremo, lo que nosotros pudimos determinar es de que él dijo algo muy interesante. Yo no conozco a la persona que me vienen ustedes imputando. Yo no sé quién es la persona Andrea. Y el juez tuvo una particularidad, le dijo, señor fiscal, ¿el señor sabe por qué lo están procesando? Sí, por el delito de violación sexual. ¿El señor ha tenido o se le ha leído las generalidades de ley? ¿Ha conferenciado con su abogado? No, sí se ha conferenciado con su abogado, pero el mismo abogado es de que ha dicho que vamos a llegar a una terminación anticipada. Y le hacen la pregunta al imputado, y la particularidad es lo que genera una indignación a nuestro sistema es yo no conozco a esa persona. Yo fui a Mainas porque trabajo ahí, pero yo no soy ciudadano de ahí. Entonces hicieron una corroboración y llamaron a la agraviada. ¿Usted conoce a esa persona? No lo conozco. Díganme ustedes, en el escenario que les acabo de poner, ¿se puede confiar en el sistema de administración de justicia si es que no se tiene filtros correspondientes? No. Tiene que haber elementos periféricos que corroboren la inocencia y la responsabilidad de una penal de una persona, sí. Nos falta mucho por avanzar en nuestro sistema también. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no solamente el juez puede cometer ciertos sesgos, ciertos vacíos, ciertas imprudencias. El juez es una persona humana, pero también es responsabilidad de nosotros custodiar y cautelar de que se mantenga en el margen del debido proceso. Como les había comentado, el recurso de nulidad 1016-2016 de Lima elaboraba tres elementos: hecho, decisión y relevancia. Pero también tenemos que ponernos en el siguiente escenario, doctores. En lo que establece la Corte Suprema en el recurso de nulidad 720-2018, cuando nosotros establecemos
o acarreamos el tema del convencimiento, tenemos que encontrarnos en tres escenarios distintos. ¿Qué es lo que sucedió acá, doctores? Se incorpora de oficio un testimonio clave. Ese era el elemento circunstancial, que obviamente no había sido proporcionado ni en sede policial, ni en etapa de diligencias preliminares, y obviamente también generaba una oportunidad para poder establecer un contrainterrogatorio. ¿Qué es lo que determinó la Corte Suprema? Que se estaría estableciendo una vulneración al debido proceso. ¿Por qué? Les comento. Ese recurso de nulidad 720-2018 decía algo muy interesante. Decía que la particularidad que se podía establecer de alguna u otra forma era referido a los elementos circunstanciales que habían sido obtenidos o habían sido utilizados para poder llamar a un testigo que había observado los hechos, pero no había sido incluido por parte del Ministerio Público. Entonces, lo que estableció es de que se solicite al juez que pueda determinar una prueba de oficio y obviamente también pueda establecerse un control necesario. ¿Qué es lo que sucedió acá? Lo que sucedió es de que este testimonio, más allá de poder demostrar la responsabilidad de cada una de las personas que estaban sujetas o se encontraban inmersas en el proceso, es de que no había tenido un filtro necesario y obviamente también lo que se había utilizado era el tema de la presión punitiva. Mejor dicho, este testigo había sido obtenido por los medios de comunicación y al obtener este dato la fiscalía lo llamaron y trataron de incorporar para que pueda también establecerse y sea escuchado por parte del órgano, que en este caso era el colegiado. Pero lo que se pudo determinar es de que la propia Corte Suprema dijo, oye, tú no puedes incluir una declaración que va a vulnerar el debido proceso. Tú no puedes incluir una declaración que obviamente no ha podido tener una corroboración exacta y no ha tenido una fiabilidad de dónde ha sido sacado ese testigo. Si él dice que ha observado los hechos, ¿por qué no fue presentado oportunamente? Y esta relevancia lo que origina es de que cada una de las partes procesales puedan solicitar una invalidez de la prueba de oficio. El juez es el llamado que pueda mantenerse un control necesario. De eso no hay duda. Pero también es el llamado a que se pueda mantener un correcto funcionamiento de cada uno de los estándares que se puede establecer por parte de la Corte Suprema. Y es ahí donde nosotros entendemos algo muy interesante, doctores. ¿Qué tan fiable puede ser la prueba de oficio? Entonces, tenemos que darnos cuenta que este tipo de actos van a conllevar a que esta contraveniencia, este tipo de solicitudes, puedan establecer una invalidez necesaria y una invalidez por parte del órgano persecutor. Ahora, hablemos de un principio muy importante que enmarca también el tema de la prueba de oficio. Estamos hablando del artículo 155 y 156 que está referido al principio de imparcialidad y obviamente también de la actuación de la prueba de oficio. Les comento, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos faculta al juez no solamente ser un director, sino ser un árbitro, no como parte de producción de pruebas, ojo, ni como recolector de información, sino como un árbitro imparcial de la presentación de cada uno de los medios de prueba y obviamente también de la validez que se le puede otorgar dentro de cada una de las etapas probatorias. Pero acá entendamos algo muy importante. Este principio de imparcialidad garantiza también en nuestra Constitución Política del Perú, en el artículo 139, numeral 3, de que se puede establecer un correcto funcionamiento por parte del juez. ¿Qué es lo que sucede cuando el juez ya se encuentra contaminado? ¿Qué es lo que sucede cuando el juez ya ha perdido la objetividad? Cuando existe un quiebre del proceso, cuando ya ha pasado más de 8 días y no existe un pronunciamiento del juez de la sentencia de fondo. ¿Tiene que haber otro juez que pueda determinar la sentencia? Claro que sí. Pero también nos pone en el escenario de que la igualdad de armas procesales
tiene que estar inmerso no solamente en el contradictorio que se pueda determinar, sino que se tiene que establecer cuál es la garantía mínima que va a poder establecerse en el proceso penal. Se puede hablar y se puede determinar de estándares mínimos de imparcialidad, cuál es el límite que puede tener el juez y obviamente hasta qué acto va a poder ser proporcional los hechos que hayan podido ser vinculados. Les comento, esto sucede en algunos casos, en los casos emblemáticos, mejor dicho, los que tienen los mismos nombres de llamados megacasos, donde lo que usualmente se hace es que se vulnera el principio de imparcialidad y se trata de sesgar al derecho y se quiere contravenir un acto que no está contravenido en el espíritu de la norma, sino que también tratan de poder tergiversarlo con temas de opinión mediática. Pero lo que nosotros tenemos que entender, doctores y doctoras, es de que este derecho que nos consagra y que nos faculta a cada uno de nosotros tiene que estar regulado y tiene que estar establecido en qué es lo que nosotros podemos determinar. ¿De qué forma el principio de imparcialidad va a garantizar el correcto funcionamiento de la audiencia y el correcto funcionamiento de la actuación de los medios de prueba? Esto sucede en un caso donde lo sentencian a un, a un funcionario público y se puede evidenciar por parte del juez de que tiene cierta parcialidad con la defensa técnica. ¿Correcto? Porque en la sentencia dice, bueno, ¿qué podemos hacer si es que el fiscal no ha presentado estos medios de prueba? Y obviamente también no garantizan una responsabilidad de la persona que está siendo procesada. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender algo muy interesante, que la fundamentación de las pruebas de oficio tiene que garantizar un esclarecimiento de los hechos siempre y cuando ninguna de las partes procesales lo hayan solicitado y pueda permitir una aclaración al sistema. Pero también tiene que ser garantizado no solamente que ese correcto funcionamiento se va a poder establecer con los verbos rectores y con el correcto funcionamiento que pueda establecer la Administración de Justicia. En este caso, el juez tuvo cierta parcialidad con la defensa técnica, que fue muy evidente en un delito de corrupción de funcionarios, que era de cohecho, y al momento de poder recusar al juez por parte del Ministerio Público, lo que no hizo fue inhibirse. Y lo que también pudo traer a colación era de que existía cierta parcialidad en el proceso y había sido demostrado al momento de no poder aceptar esa recusación por parte del Ministerio Público. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender qué tan difícil es nuestro sistema de poder entenderlo, pero también de qué forma los abogados pueden buscar estrategias para poder tener un convencimiento al juez. No solamente se tiene que hablar acá de un tema muy importante cuando ya se habla de la imparcialidad que está relacionado a las técnicas de litigación oral o a las destrezas o al dinamismo que puedas demostrar en la audiencia. Lo que se tiene que establecer es de qué manera el juez va a garantizar que tu proceso va a ser justo, que tu proceso va a ser motivado, que tu proceso va a tener las garantías y los estándares mínimos al momento de poder fundamentarse y vas a tener una sentencia que no va a poder traer a colación una apelación o una nulidad. Entonces, es lo difícil de nuestro sistema procesal peruano porque salen con cada cosa, se ven cada cosa en la actualidad, que obviamente también no nos permiten seguir confiando en nuestro sistema. Y hay que ser muy claros. Estas problemáticas lo que generan es un retroceso y no pueden permitir trabajar de una manera ordenada, de una manera concatenada en nuestro sistema de administración de justicia. Ahora, para hablar del principio de imparcialidad que va a estar inmiscuido en la prueba de oficio, tenemos que establecernos en algo muy importante. En los límites estrictos que se van a poder establecer desde que el juez pierda su posición neutral. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que el juez, más allá de poder ser garantista y respetuoso de la Constitución y de la legalidad, tiene que establecer una confianza en la administración de justicia. Tiene que establecer y equilibrar
el derecho de defensa y la igualdad procesal. ¿Cómo lo va a poder equilibrar? Es la gran pregunta. ¿Cómo se va a poder establecer ese principio de imparcialidad por parte de los jueces? ¿De qué manera se va a poder garantizar estos estándares mínimos de un correcto razonamiento probatorio? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender y tenemos que darnos cuenta es que en la actualidad, este poder probatorio del juez, al momento de poder recepcionar, valorar, darle el valor de una prueba como tal, tiene que ser como una primera regla de un carácter excepcional y subsidiario. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? El juez conoce de derecho. El juez valora con las pruebas que tú les vas a entregar. El juez no va a tener una cierta inclinación con ninguno de los sujetos procesales, sino lo que tiene que actuarse es que tiene que existir una motivación expresa y razonada. Esa motivación expresa y razonada, ¿qué es lo que va a garantizar? A que el mismo sistema, a que la misma probanza que se puede establecer pueda darse en el marco del debido proceso. Pero también nos ponen el siguiente escenario, doctores. Esa motivación expresa, esa motivación razonada que se le solicita al juez o a cada uno de los jueces, ¿qué es lo que sucede cuando no hay una proporcionalidad en la actuación? La fiscalía pide 8 meses, el juez te entrega 36. ¿Hablaríamos de proporcionalidad en la actuación? ¿Cuál es el criterio uniforme y cuál es el criterio que se tiene que determinar por parte de los jueces? Si es que no tenía arraigo laboral, arraigo familiar, arraigo domiciliario, existía peligro de obstaculización, peligro de fuga, proporcionalidad en la medida. ¿Cuál es el criterio del juez? Por eso, y por este tipo de terminologías, llega la famosa frase de los jueces caneros, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que la transparencia en el registro de actas, la transparencia y la imparcialidad en el proceso va a poder determinar que exista un correcto funcionamiento no solamente del despacho del juez, sino también un respeto a la imparcialidad objetiva y subjetiva. Nosotros tenemos que entender que este valor probatorio que va a poder tener la defensa técnica, que va a poder asimilarse, y obviamente también que va a poder establecerse dentro de cada una de estas líneas de trabajo, nos conllevan a nosotros poder darnos cuenta de la siguiente prerrogativa. El respeto al contradictorio y el derecho a la defensa, ¿en qué momento quedan? ¿O en qué lugar se puede equilibrar? Si bien el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, lo que nosotros tenemos que establecer es que el derecho de defensa no puede vulnerarse de una manera subjetiva. Es, bueno, como no tienes abogado, tenemos que esperar, tenemos que establecer y voy a aprovechar esa ancla para poder obtener información ilegal. Tenemos que darnos cuenta que este derecho de defensa tiene que plasmarse desde el momento que se toma conocimiento del hecho criminal. Y es un rol del abogado defender las causas justas y defender al cliente. Algo que mucho se cuestionaba, así como se cuestiona a los fiscales, se cuestiona a los jueces, es este abogado o algunos abogados tienen la particularidad de poder defender a personas de dudosa procedencia o en algunos extremos también de perder la objetividad en las propias audiencias. Yo sí soy un fiel partícipe de que al abogado se le juzga no por quién defiende, sino cómo defiende. Y es ahí donde nosotros vamos a poder establecer algo muy interesante, doctores, que la proporcionalidad en la actuación de los medios de prueba va a ocupar un rol importante y fundamental en el principio de imparcialidad. El juez tiene que garantizar, primero, una posición neutral, una posición exacta que pueda determinar cada uno de los elementos circunstanciales que han podido conllevar a una decisión en su despacho. Pero también tenemos que entender algo muy interesante. Si este principio de imparcialidad ya ha sido fundamentado, parte de cada uno de los elementos procesales,
¿Qué nos dice el Tribunal Constitucional? Que garantiza el correcto funcionamiento no solamente de las garantías constitucionales como tal, sino que también genera una imprescindibilidad para esclarecer la verdad. El Tribunal Constitucional en el expediente número 0014-2002 nos dice algo muy importante. La prueba de oficio es válida siempre y cuando se respete el principio de contradicción. Primera regla general. Nos conlleva a nosotros poder entender algo muy interesante. ¿De qué manera se va a poder valorar la prueba de oficio? ¿Cuáles van a ser los requisitos de exigencia y de exigibilidad para poder valorarlo? Y obviamente también tenemos que entender algo muy importante. Esclarecer la verdad no se va a encontrar sujeto a que la participación de cada uno de estos supuestos y presupuestos van a poder establecerse en el marco de la regulación continua. Tenemos que entender algo muy importante, doctores. La prueba de oficio como tal tiene una forma distinta de otro tipo de aspectos que van a conllevar una forma distinta a lo que establece el Código Procesal Penal. Ustedes tienen que entender y tienen que obviamente también plasmar algo muy interesante. ¿De qué manera el juez va a poder permitir o va a garantizar que esta imparcialidad no se encuentre sujeta a sesgos, no se encuentra sujeta a vacíos y obviamente también cuál es la modificatoria que nos establece el propio Código Procesal Penal? Ahora, hay una gran pregunta que se hacían unos abogados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y nos decían, ¿esto puede garantizar una tutela efectiva al debido proceso? Y nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta, doctores. Tenemos que darnos cuenta de que esto va a encontrarse plasmado a que la prueba de oficio va a generar dos sesgos. Va a generar en un primer momento que el juez tenga una inclinación a la balanza en la decisión que tome y segundo, de que ya no se va a poder establecer de una imparcialidad, sino una parcialidad al proceso. Les comento, si el juez es el garantista, el protector del debido proceso y busca la imparcialidad judicial, el juez, al momento de poder solicitar una prueba de oficio, tiene un convencimiento pleno de que esa persona ha cometido el hecho, ¿correcto? Pero necesita más elementos de corroboración para poder demostrar y condenarlo. Es la lectura que hacen los jueces. Y yo les hago la retrospectiva siguiente. ¿Eso ya no es una opinión anticipada? ¿Eso ya no es un adelanto de pena? ¿Un adelanto de fallo? Correcto. Pero hay otra posición y nos ponen en la siguiente prerrogativa. El juez necesita saber cómo ha podido establecerse o cómo se ha podido determinar estos elementos. Pruebas fulminantes, pruebas determinantes que puedan ser de manera imprescindible la determinación de los actos y de los hechos. Ah, ya, perfecto. Pero ¿cuál es el gran problema acá? El gran problema acá es de que, ¿qué es lo que sucede cuando el juez se contamina? ¿Qué es lo que sucede cuando el juez ya tiene una opinión por terceros, ya tiene una opinión por la presión mediática, ya tiene un adelanto de fallo y ha pasado en casos, les comento, que los jueces ya no escuchan a los abogados, ya no escuchan a los fiscales, sino solamente resuelven. Pero resuelven de una manera, disculpen la terminología muy paupérrima, que obviamente también no permiten y no habilitan a poder confiar en nuestro sistema. Les comento, esto sucedió un caso en Tingo María, donde cuando se solicitó ver la carpeta fiscal, para nuestra buena suerte, llamémosle así, ya se tenían las disposiciones uno, 2, 3, la formalización, también se había obtenido el tema de la primera sentencia. Es más, nos habíamos ido en apelación, ¿correcto? Y en esa apelación ya teníamos el auto de citación a audiencia de apelación, pero también teníamos ya la sentencia de apelación, cuando tampoco no se había llevado la audiencia de apelación. Y lo que nosotros primero hicimos es recusar al juez, porque ya la fiscalía tenía todo el archivo, tenía toda la información, ya sabía que lo que iba a decir el juez, mejor dicho,
ya podía establecerse una decisión por parte del juez. Pero obviamente también nos conllevaba a nosotros poder entender algo muy interesante. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay algunos jueces de que buscan justificar su parcialización al proceso. Y en algunos casos es válido, pero en otros casos también nos conllevan a poder entender, oye, ¿qué tanta injerencia tiene el juez al proceso? Él nomás tiene que ser un director, un árbitro de la audiencia. Pero hay algunos jueces, no todos, no puedo tampoco ser de una manera específica, de una manera general. Hay algunos jueces de que lo único que buscan es, así como en el Coliseo Romano, que reciban felicitaciones, reciban aplausos y lo que están perdiendo es la objetividad en las audiencias. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que para esclarecer la verdad no podemos tampoco medirnos con el aplausómetro o no tampoco tenemos que darnos cuenta de que se va a garantizar una imparcialidad o voy a obtener un tema de productividad a mi despacho por generar mayores sentencias de prisión preventiva o efectiva. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que al hablar de imparcialidad se tiene que haber un respeto correcto e irrestricto a las garantías fundamentales que tiene toda persona. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr no solamente estableciendo criterios uniformes, como lo establece la Corte Interamericana, como lo establece el Tribunal Constitucional, como lo establece la propia Constitución, sino que también tenemos que darnos cuenta de que en nuestro propio sistema ya no se puede hablar de imparcialidad. ¿Podemos hablar de un correcto funcionamiento de la Administración de Justicia? Quizás. Pero hay jueces que ya tienen una opinión sesgada, una opinión contaminada. El siguiente caso, un caso muy conocido, el caso de Alejandro Toledo. El Tribunal Constitucional en el expediente 02-13-2 del 2008, en un proceso de habeas corpus, dijo algo muy interesante. El TC reiteró una vez más que la propia actuación probatoria de oficio tiene que tener un carácter excepcional. Lo que había fundamentado en sus sentencias anteriores, lo que había también establecido, lo que había recomendado de manera excepcional y subsidiaria, lo reafirma en la sentencia del expresidente Alejandro Toledo. Pero también nos reafirma algo muy interesante, que esto tiene que respetar la igualdad de armas procesales. Las pruebas que han sido obtenidas ilegalmente no pueden ser incluidas, no pueden ser valoradas y no pueden tener un valor como prueba. ¿Por qué? Porque no van a poder respetar la igualdad de armas del proceso. Y obviamente también va a existir una ventaja a una de las partes. ¿Qué es lo que sucede en algunas audiencias? Les comento. Y una vez me pasó de que en algunos casos los fiscales, ojo, los fiscales, tratan de poder incorporar, tratan de poder incorporar como medio de prueba, o como prueba, o solicitan al juez que se pueda incorporar como prueba de oficio, una declaración testimonial o un reportaje de un medio de comunicación, ¿correcto? Para ver cómo han podido conducirse o cómo se ha podido esclarecer los hechos. Esto sucedía en un caso de unos trabajadores que eran funcionarios públicos que les habían hecho un reportaje en un medio de comunicación y este medio de comunicación había sacado hasta la pena que le podían poner. El Código Penal te dice que de 20 a 30 años, porque hay defraudación al Estado, estén implicados el gobernador, el funcionario, el alcalde de la municipalidad, entre otros. Ah, perfecto. Lo que nosotros solicitamos es la invalidez en un primer momento de ese medio de prueba, porque obviamente no respetaba la igualdad de armas. Y la particularidad es de que el juez dijo, oye, pero que se solicite y se curse oficio para que el medio de comunicación nos entregue ese reportaje y nosotros veamos si lo valoramos o no. Ah, ya, perfecto. Solicitamos en su momento de que esta prueba era una prueba contaminada y no carecía de una legitimidad para poder ser valorado como un medio de prueba o una fuente de prueba.
Pero ahí entendimos algo muy interesante, que el juez ya tenía cierta parcialidad con el Ministerio Público y trataba de buscar la sinrazón para condenar a nuestro cliente. Pero grande fue nuestra sorpresa que toda la tipificación que venía realizando, el reportaje, que venía dando de una manera cronológica, de una manera exacta, de una manera puntual, había sido presentado y había sido instruido por el representante del Ministerio Público. Y es ahí donde nosotros pudimos darnos cuenta de que el juez estaba permitiendo esas vulneraciones y obviamente también esos actos que no contravenían con el principio de presunción de inocencia. Y obviamente también lo que nosotros podemos darnos cuenta de algo muy interesante, de que cuando un juez ya pierde la objetividad y trata de mezclar el derecho con la política o trata de mezclar el derecho con otros temas más mediáticos o controversiales, no se puede garantizar una imparcialidad del mismo proceso. ¿Cuál es la recomendación que yo siempre doy? Que busquen o que se pueda buscar jueces, no que se encuentren fuera del sistema, que busquen jueces que tengan una razonabilidad sustentable en sus propias sentencias y obviamente puedan garantizar una transparencia del sistema. Y esa transparencia del sistema va a poder permitir confiar en nuestro sistema de administración de justicia y en cada uno de los principios. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la aplicación de la prueba de oficio? Dos elementos: necesidad y pertinencia y carácter de excepcionalidad. ¿Correcto? Cuando hablamos de la necesidad y la pertinencia, doctores y doctoras, tenemos que darnos cuenta de que la prueba de oficio va a proceder solamente con la única finalidad que puede establecerse un criterio de esclarecer los hechos. Es el primer elemento. Y como pertinencia es de que tiene que estar vinculado al objeto a materia de debate, vinculado al objeto que se encuentra en proceso. Esa necesidad y esa pertinencia y esa conducencia que también va a poder llevar a la prueba de oficio va a poder ser establecido de un carácter excepcional. Ese carácter excepcional que nos va a conllevar a cada uno de nosotros a analizar, nos va a llevar a analizar es, ¿esto va a poder constituir o va a poder sustituir la carga de la prueba? No. ¿Qué es lo que va a poder establecerse? Va a poder establecer un punto de acopio de información para poder tener el panorama claro, el panorama correcto, el panorama exacto, sí. Ese carácter excepcional va a garantizar que puedan persistir dudas razonables, no. Lo que va a garantizar es de que pueda establecerse un criterio uniforme. Pero ¿qué es lo que sucede cuando habiendo presentado los medios de prueba, cuando habiendo presentado cada uno de los elementos circunstanciales, el juez sigue teniendo duda razonable? Como lo establece la normativa, toda duda razonable siempre va a ser favorable al reo. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que la prueba de oficio va a tener una finalidad dualista. Y esa finalidad dualista es: o me sirves para mí o me voy contra ti contra la prueba de oficio. Entonces, la prueba de oficio puede ser utilizada para poder contravenir los puntos de declive de tu teoría del caso o también para poder atacar lo que se viene en contraveniencia por parte del Ministerio Público. Dos elementos circunstanciales que van a poder determinar también la participación de una persona y obviamente también de lo que se viene estableciendo de manera uniforme por parte del sistema procesal penal. Ahora, entendamos algo muy interesante, doctores. Entendamos que en nuestro sistema se tiene que buscar no solamente estos requisitos de procedibilidad, sino que también tienen que establecerse elementos periféricos como cuáles, como la motivación fundada. Cuando hablamos de la motivación fundada, tenemos que entender un elemento circunstancial. Lo que yo te digo en la audiencia como juez, lo que yo te cuestione en la audiencia como juez, tengo que también plasmarlo en mi sentencia. Eso es lo que va a originar ¿qué? A una debida motivación de las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque también nos va a llevar a nosotros a entender por qué la prueba ha sido contribuida al caso.
¿Por qué la prueba ha sido utilizada de una manera circunstancial? ¿Por qué ese medio de prueba ha sido valorado por el juez? Y obviamente también lo que nosotros tenemos que entender es que el respeto al principio de contradicción va a poder garantizar que de que exista una notificación oportuna a las partes, una oportunidad de objetar, una oportunidad de contrainterrogar, una oportunidad de participar y obviamente también de poder esclarecer los hechos de una manera eficaz y eficiente por parte del sistema. Hay que darnos cuenta de algo muy interesante, doctores y doctoras. Lo que nosotros tenemos que buscar no solamente es el correcto funcionamiento de la prueba de oficio, sino que también que el juez tiene que plasmar correctamente los actos y los hechos que están en contraveniencia por parte de la Administración de Justicia. Ahora, un elemento muy circunstancial, y a veces me ha pasado, el juez, en algunos casos, te da la razón en la audiencia. Te dice, sí, tiene razón el abogado litigante, o en algunos otros casos dice, sí, tiene razón el fiscal. Pero ¿qué es lo que se plasma y qué es lo que se puede establecer en la audiencia? Cuando nosotros pudimos darnos cuenta es de que al momento de poder resolver el juez, no había plasmado todo lo que había dicho en la audiencia y nos había denegado cada uno de los actos que habíamos planteado como observaciones formales, observaciones sustanciales, entre otros. Entonces, ¿tiene que ser proporcional lo que se dice con lo que hace? Sí. ¿Tiene que ser fundamentado? También. Y acá lo que va a garantizar es algo muy interesante, doctores. Y acá yo también quiero centrarme en algo muy importante en la prueba de oficio. Proporcionalidad y razonabilidad. Cuando hablamos nosotros de proporcionalidad y hablamos de razonabilidad, tenemos que entender algo muy importante, doctores y doctoras. ¿De qué manera la proporcionalidad se puede obtener de manera directa, de manera indirecta y obviamente también de qué manera la razonabilidad va a poder ser ejemplificada dentro del proceso penal? Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Cuando hablamos de la razonabilidad, tienen que estar sujeto a los hechos que se buscan acreditar, pero también tiene que estar enmarcado en la interdicción de la arbitrariedad. Es interdicción de la arbitrariedad que va a implicar las decisiones del propio juez, que debe ser lógica, que tiene que ser justificada, que tiene que estar relacionado con el fin que se viene buscando en materia del proceso. Ahora, un requisito muy importante. Tiene que exigirse que no hay una desviación entre el fin perseguido y los medios utilizados para alcanzarlos. ¿Por qué? Porque ya se perdería la objetividad como tal. Y ahí lo que nosotros tenemos que buscar es de que los actos que han podido contravenir o han sido derivados de la propia administración pública tienen que incluir la obligación por parte del fiscal de una correcta individualización de los sujetos. Pero acá también tenemos que centrarnos en algo muy interesante. ¿Qué nos dice la proporcionalidad? Esta relación que se va a poder establecer en que un acto o una restricción o una pena privativa tiene que ser proporcional no solamente con las atenuantes, con las agravantes, con los hechos que han podido ser corroborados, tienen que ser plasmados en lo que se centra, que es la prueba de oficio. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. La validez de cada uno de estos elementos va a poder ser establecido por parte del juez, pero también esta propia validez va a poder garantizar que se pueda mantener un correcto funcionamiento y equitativo acto de los derechos fundamentales. Y es ahí donde nosotros nos vamos a darnos cuenta de algo muy importante. El respeto a los principios y los derechos fundamentales va a poder evitar que abusos de poder, va a poder asegurar el cumplimiento de la normativa, va a poder asegurar el cumplimiento de la motivación fundada. Pero también lo que plasma una garantía correcta y concreta es el registro en audiencia en público. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque obviamente, como ustedes saben, a raíz de la pandemia, el tema de la virtualidad nos ha conllevado a que todas las audiencias que se vienen plasmando, más allá de que sean públicas, salvo excepciones que son de delitos de indignidad sexual y se encuentren menores de edad,
puedan tener una participación oral. Garantizan una transparencia y un control excesivo, pero también garantizan de que se está manteniendo un accionar razonable y un proceso justo para el justiciable. No sé si ustedes recordarán o habrán visto que la mayoría de audiencias que son emblemáticas se transmiten por Justicia TV, ¿correcto? Yo puedo observar en una audiencia cuando el juez trató de incorporar una prueba de oficio porque no tenía bien claro la tipificación del hecho por parte del fiscal, ¿correcto? Esto era en un delito de robo agravado, cuando el elemento circunstancial que se había establecido era el arma, pero nunca se encontró el arma. Entonces, lo que se había olvidado el fiscal era hacer la prueba de absorción atómica y obviamente también determinar si es que se había disparado, ¿correcto? Lo que nosotros pudimos darnos cuenta es de que al momento de poder establecer, los abogados impugnaron, dijeron, pero eso el fiscal lo tuvo que hacer en su momento. Tuvo que establecer si es que se disparó el arma, cuál es la vinculación entre otros, no usted, señor juez, porque estaría demostrando cierta parcialidad del proceso. Pero la particularidad que se obtuvo, que se pudo observar, es de que le denegaron el pedido del juez porque dijo que era un requisito de exigibilidad mínimo para poder establecer los hechos, pero obviamente también lo que nos contravenía a cada uno de nosotros era una transparencia en la audiencia y obviamente también un correcto funcionamiento de la prueba de oficio. Ahora, un principio muy interesante que me gusta siempre poder establecerlo, el principio de presunción de inocencia en la prueba de oficio. Digan ustedes, en honor a la verdad, ojo. Cuando hablamos del principio de presunción de inocencia, estamos hablando que el principio de presunción de inocencia se tiene que presumir, como su mismo nombre lo dice, no se tiene que demostrar. El que tiene que demostrar la responsabilidad penal de una persona es el fiscal. El artículo 385, numeral 2, establece algo muy interesante. Permite al juez ordenar una prueba no solicitada cuando sea indispensable para la decisión del caso. El artículo 385. Pero el artículo 385 nos faculta algo muy interesante. Nos dice que no solamente que el juez pueda determinar el caso, pueda generar ciertos vacíos legales y no pueda tener una decisión correcta o plena, garantice la observancia del debido proceso. ¿Y dónde se reafirma esto? En la Constitución. Y la Constitución nos obliga a tener una tutela jurisdiccional efectiva. Nos obliga a nosotros poder mantener que la actividad probatoria se tiene que respetar, que se tiene que incluir el principio de legalidad, el principio de debido proceso, el principio de presunción de inocencia para poder establecer un juicio razonable. No se puede permitir vulneraciones a la defensa técnica. No se puede permitir vulneraciones a cada uno de los sujetos procesales. Lo que se tiene que establecer son criterios uniformes que permitan un respeto necesario a la actividad probatoria. Y ese respeto necesario, ¿qué es lo que va a garantizar? Un respeto de los derechos fundamentales de cada uno de los seres humanos. Les comento, yo vengo de un distrito judicial que es Huaura, pionero del nuevo Código Procesal Penal del 2004. Y el día de ayer, en la ciudad de Barranca, lo que he podido observar es de que un abogado que estaba conferenciando con su cliente, la policía lo detiene y le dice, ¿sabes qué? ¿Tú por qué tienes un papel a tu costado? Y el abogado le responde con mayor sorpresa, le dice, bueno, estoy anotando qué es lo que va a decir mi cliente y obviamente también qué es lo que se va a poder establecer en audiencia, porque es una conferencia secreta con el abogado. Digan ustedes, en ese extremo donde la policía evidencia supuestamente cierta parcialidad, cierta injerencia, cierta obstaculización por parte del abogado, ¿vulnera el principio de presunción de inocencia de esa persona? Claro que sí. Lo que nosotros tenemos que entender es que ni la policía ni el Ministerio Público puede vulnerar principios y verbos rectores de la persona siempre y cuando no tenga elementos circunstanciales de poder demostrar la convicción y la responsabilidad penal de la misma. Lo que se tiene que demostrar acá es
cómo ha sido el acto y el hecho que se le viene imputando. Pero también tiene que demostrarse de una manera taxativa y puntual cuáles son esos elementos periféricos y corroborados que puedan determinar la responsabilidad penal de la persona. Ahora, el principio de presunción de inocencia tiene tres elementos en la finalidad en el proceso penal. ¿Garantiza una verdad material? Sí. ¿Por qué garantiza? ¿Qué es lo que pasa si no hay qué es lo que pasa si hay insuficiencia probatoria? ¿Qué es lo que va a afectar? Va a afectar el correcto funcionamiento de la justicia, porque obviamente mi cliente tiene como garantía la presunción de inocencia. ¿Se puede evitar absoluciones o condenas injustas? Sí, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que estas partes omitivas en la propia actividad probatoria tienen que tener puntos de acopio y puntos de correlación para que pueda proteger los derechos del imputado. Y no solamente del imputado, sino también de las víctimas. Tenemos que establecer criterios uniformes que permitan y que garanticen un correcto funcionamiento no solamente de las personas que están siendo procesadas, sino que también garanticen un correcto funcionamiento de las personas que se encargan de administrar justicia. Ahora, para hablar de la presunción de inocencia en relación a la prueba de oficio, tiene que haber elementos circunstanciales. No. ¿Hay límites para preservar la presunción de inocencia? Sí. Como su mismo nombre lo dice, eso es un carácter excepcional y nunca me voy a cansar de decirlo. No es habitual que pueda presentarse una prueba de oficio por parte de un juez. Tiene que haber elementos necesarios y obviamente que tenga que existir una duda razonable para poder existir un convencimiento al juez y una necesidad objetiva de solicitar una prueba de oficio. Pero también sirve y permite esclarecer hechos relevantes, obviamente no olvidando que esto va a acarrear que el principio de presunción de inocencia se encuentre plasmado dentro de estos elementos. ¿Obliga una motivación escrita en el juez? Sí, ya le hemos hablado, motivación fundada. Esa motivación fundada, esa motivación escrita que pueda plasmar y pueda establecer un respeto al principio de contradicción, ¿qué es lo que va a establecer? ¿Cuestionamientos? Claro que sí. ¿Participación y contradicción de la prueba? También. Pero también va a poder establecer que puedan a actuar elementos circunstanciales y no se tiene que permitir suplencias o deficiencias del parte del Ministerio Público. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que este acto de prueba de oficio no va a ser un filtro necesario para que el fiscal diga, oye, como el juez ha solicitado prueba de oficio, yo puedo subsanar, puedo establecer, puedo presentar otros medios de prueba. No, es de carácter excepcional, como su mismo nombre lo dice. Y esa excepcionalidad, lo que va a poder establecer es de que el principio de presunción de inocencia se puede marcar de una manera correlativa. Ahora, la casación 92-2017, la libertad de la Corte Suprema, nos dice algo muy interesante y nos reafirma que no se puede suplir la carga probatoria del Ministerio Público. Pero acá nos dice algo muy interesante. La debida motivación tiene que tener pertinencia, necesidad y vinculación. Tres elementos circunstanciales. Si no tienes pertinencia, si esa prueba no es necesaria, si esa prueba no tiene una vinculación de los actos y con los hechos, ¿cuál es la finalidad de poder ser presentada? Entonces, ¿esto sirve de una manera indispensable? Sí sirve. Pero obviamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que tenemos que establecer criterios uniformes para poder establecer puntos de acopio y puntos de información necesarios para poder esclarecer los hechos. Ahora, de una manera más conclusiva, de una manera más exacta y taxativa, la prueba de oficio garantiza la verdad material. De eso no hay duda. Establece un respeto a la imparcialidad y al debido proceso también. Permite poder garantizar la presunción de inocencia en el marco del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, sí. Pero obviamente también somete al debate el derecho de contradicción. Y este derecho de contradicción evita que el Ministerio Público pueda suplir la carga probatoria. Ahora, ¿qué es lo que sucede si es que no se aplica correctamente este tipo de aspectos? ¿Vulnera derechos fundamentales? Claro que sí. ¿Se cometen atropellos contra personas que están siendo procesadas? También.
¿Cómo podemos establecer un control o un filtro necesario? Garantizando y estableciendo un requisito importante, que es de manera excepcional y que obviamente también se tiene que dar en el marco que exista duda razonable o exista una fundamentación exacta y se encuentre enmarcado en los requisitos de exigibilidad. Muchísimas gracias. Si es que hay alguna duda, me encuentro presto a poder responderla, doctores, y de la misma forma les agradezco por la atención prestada. Muy bien, doctor Marcel, muchísimas gracias y a cada uno de nuestros participantes que están en sala de clase. Si tienen alguna pregunta que realizar al doctor Marcelo, pueden levantar su manito y les activo el audio, pero eso sí, la pregunta relacionada al tema, ¿sí? Y si no, damos por culminado, no, culminado la presente sesión de clase. Hago mención nuevamente. Muy bien, Jefferson, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Marcelo, felicitar primero por una excelente ponencia. En sí, mi pregunta sobre la prueba de oficio es la siguiente. ¿Hasta qué punto la iniciativa probatoria de oficio del juez es compatible con la igualdad procesal de las partes? Muchas gracias por tu pregunta, Jefferson. Bien, les comento. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que lo que nosotros tenemos que generar es convicción al juez, en un primer escenario. Si nosotros generamos convicción al juez, vamos a poder partir del siguiente verbo rector. ¿Cuál es la necesidad de poder solicitar el juez una prueba de oficio? Van a existir dos factores. El primer factor es de que cuando no exista una razonabilidad justificante y el propio fiscal haya omitido una deficiencia en la propia acusación. Y segundo, cuando los verbos rectores no se tengan planteados y no se tengan bien estructurados. Pero también tenemos que entender algo muy interesante. Esto no garantiza o esto no vulnera la igualdad de armas procesales. Tenemos que entender algo muy importante. Tenemos que ponernos en los dos escenarios posibles. Tenemos que hacerle entender al juez, y lo que algunos abogados hacen es lo siguiente. Si es que solicitamos una prueba de oficio, tiene que existir un razonamiento y una justificación específica para poder establecer esta prueba de oficio que obviamente plasme la necesidad de una ampliación de debate. ¿Y cómo se puede ampliar el debate? Si es que no se presentó una prueba de absorción atómica, si es que no se presentó una declaración de cámara Gesell, entre otros. Elementos circunstanciales que puedan determinar al juez su propia decisión. Si es que el juez no lo tiene claro cómo va a poder resolver, pide una prueba de oficio. Pero esto también se confunde, y los abogados también lo utilizamos, es bueno, se está parcializando el juez, ¿ah? Pero no entendemos una cosa, es que no sabemos si esa prueba va a ser favorable a nosotros o va a contraatacar nuestra teoría del caso. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que tenemos que estudiar al fiscal y tenemos que entender cómo va a poder realizar su acusación el fiscal. Y lo que nos va a poder permitir eso es ¿de qué? De que esos sesgos, esos vacíos puedan permitir entrar un filtro correspondiente y garanticen una transparencia al proceso. Lamentablemente, y actualmente lo tenemos que decir, los jueces lo que buscan no solamente es el tema del aplausómetro. Le di prisión preventiva, no observé si es que tenía medidas de comparecencia o le entregué prisión suspendida. Lo que ellos buscan, en la actualidad, no todos, es de qué forma se va a poder sustentar mi pedido de prueba de oficio. De qué forma yo voy a poder decirle al juez, oye, quiero fundamentar correctamente o tú tienes que fundamentar correctamente tu sentencia, pero también va a poder acarrear duda razonable. Y recuerden esto, la duda razonable va a favorecer a la persona que está siendo procesada. Y esto va a conllevar a que nosotros podamos tener un margen, no solamente de acopio de información, sino que también un correcto funcionamiento por parte de la Administración de Justicia. Muchísimas gracias por tu pregunta, Jefferson. Muy bien, muchas gracias, doctor. También, doctora Mirta, adelante, una pregunta, por favor.
Doctora Mierta, nuevamente le doy pase al audio. Ah, ok. Doctora Mierta. Ya, ahora sí, ahora sí. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor Rieder. Doctor, una pregunta que me tiene un poquito en el aire. Si bien es cierto, la duda razonable hace que no haya cierta convicción hacia el juez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el fiscal pues es el encargado de la carga de la prueba, ¿no? Ya sabemos eso de antemano. Pero hay una situación, doctor. Se supone que ya cuando existen demasiadas evidencias para determinar que un caso pues tiene insuficiencia probatoria, ¿no es cierto? Ya en primera y segunda instancia estamos con sentencias por insuficiencia probatoria a favor del imputado, pero sin embargo, el fiscal al momento de solicitar que se revoquen esas sentencias, no se valora ciertos medios probatorios y se hace un nuevo juicio, se ordena un nuevo juicio, ¿no es cierto? La pregunta va acá. Si bien es cierto, para nosotros iniciar o el pedido de un nuevo juicio debe de haber elementos de convicción o debe de haber algún tipo de elemento que realmente sustente ese pedido. Y al no existir, no entiendo el por qué se da eh, el pase a un nuevo juicio. A ver, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctora Mirta. Le comento, miren, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que tienen que existir elementos circunstanciales para poder pedir un nuevo juicio. Hay dos elementos circunstanciales. El primero es cuando no ha habido una correcta valoración probatoria o una insuficiencia probatoria. Y el segundo elemento es cuando ha habido una defensa ineficaz. ¿Correcto? Esos dos supuestos. En el primer supuesto, como la doctora nos acaba de explicar y nos acaba de decir, es una acción de revisión. El juez le van a decir, oye, el juez anterior, el juez ADCU, el juez de primera instancia, no ha valorado. Me voy al juez ADQUEN, al juez de segunda instancia, al juez de apelación y le digo, tampoco ha valorado. Me voy vía casación. Ah, ya, perfecto. Se instala un nuevo juicio. Pero ¿cuál es la problemática acá, doctores? La problemática acá es de que esas sentencias ya tienen la calidad de cosa juzgada. Y como tiene la calidad de cosa juzgada, no significa que se va a tener que reabrir el caso nuevamente. Lo que se tiene que fundamentar es, oye, si el juez ha valorado en esta primera instancia o ha valorado en esta segunda instancia de esta forma, ¿por qué lo ha hecho? Y es en algunos casos, hay que ser muy enfáticos en ellos. Algunos fiscales no quieren desistirse de la imputación que tiene. Él es responsable. Así no tengan elementos de convicción, así no tengan medios probatorios suficientes, igual se van a juicio. Pero ¿cuál es el problema acá? Que generan retardo al sistema. Hay imputaciones, y yo he visto, les digo con la mayor sinceridad, y no tienen ni pies ni cabeza al momento de poder formularse. Y lo que hace el fiscal es, ya, como ya se me vence el plazo, lo declaro caso complejo. Dígame, ¿quién es el afectado acá? ¿No es la persona que está siendo procesada? ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está la legalidad? ¿Dónde está el debido proceso? Entonces, tenemos que darnos cuenta que para poder establecer un nuevo juicio, tienen que haber razones justificantes, siempre y cuando no haya existido una correcta valoración de las pruebas y obviamente siempre y cuando no se hayan podido establecer criterios uniformes. Y es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta de algo muy importante. Esas características de la acción revisoria van a poder garantizar primero algo muy importante, un favorecimiento al imputado siempre y cuando se pueda establecer una duda razonable. Pero también tenemos que entender algo muy interesante. ¿Cuáles van a ser esos elementos circunstanciales que puedan determinar la participación de los hechos y los actos? Y es ahí el rol del fiscal donde se va a poder plasmar la individualización, la imputación concreta, cuál ha sido lo que se ha podido enmarcar en la teoría del delito, entre otros. Entonces, los requisitos de exigibilidad para poder solicitar una prueba de oficio, solamente, como yo lo digo, una terminología más perucha, llamémosle así, es que permitan generar un convencimiento al juez y permitan aclararle el panorama de la decisión que va a tomar. Eso no vulnera la imparcialidad. Eso lo que vulnera es de que el fiscal indirectamente no ha hecho su trabajo. Y como también lo dice la normativa,
Esto no es una salvaguarda del fiscal. Esto no es para que pueda cambiar su imputación o trate de adecuarse a lo que quiere realizar el juez, que es esclarecer la verdad. Tenemos que ser enfáticos y tenemos que también ser concisos en ellos para poder establecer un correcto funcionamiento de cada uno de los órdenes de manera de prerrogación. Ahora, hay una última pregunta, Reader, que nos dicen acá, muchísimas gracias, doctora Mirta. Hay una pregunta que nos hace acá el colega Ernesto, la voy a leer. Nos dice, doctor, si el juez en una audiencia refiere al abogado o juez, no me sustentantes o definiste qué es juicio. A ver, Rier, no sé si lo podrías leer, por favor. Sí, tu micrófono, por favor, Rier. Sí, Ahora sí. doctor. Ernesto nos dice, doctor, disculpe, si un juez en audiencia refiere que el abogado o el juez no ha sustentado, desiste en su, a ver, uy, estimado, uy, ahí sí, sí, tratado Sí, de, por favor, doctores, sí, por está favor. en un diplomado de argumentación, así que por favor, les agradezco que lo tengan en cuenta. Creo que no hay ninguna pregunta adicional, doctor, porque sí, he tratado de leerlo, pero no tiene un poco de hilación. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? Si no, estimado Ernesto, puedes levantar tu manito y activas tu cámara para darte pase y puedas aclarar. Y si no, daríamos ya por culminado la presente sesión. Creo que no hay ninguna pregunta adicional, doctor Marcelo. Muchas gracias por su muy buena disertación y nos vemos el día viernes con otra referente asistente de función fiscal. Muchísimas gracias, querido Rier, a cada uno de los participantes, a toda la familia de Udeápolis. Siempre es un gusto, un honor y también una responsabilidad, como lo recalco, de poder también dictar temas novedosos, temas indispensables que también pueden permitir aportar a la comunidad jurídica y también a su constante capacitación. Nos encontramos el viernes, cuídense mucho, Dios mediante. Buenas noches con todos. Gracias.